Muy buenas noches y gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes este tema no muy bien conocido ni muy bien estudiado, pero que en realidad jugó un rol importantísimo en las comunicaciones de lo que mucha gente, que alguna gente llama el Mediterráneo americano, que incluye el Caribe, el Golfo de México, que en su momento se le llamó el seno mexicano, y la parte del sur del Caribe y la costa noreste de Sudamérica. Eh, este tema, como les dije previamente, está pobremente estudiado. Si miran el libro de Schimmer, Carl Schimmer y John Heath, de Mexican Maritime Mail, el tratamiento del correo español es paupérrimo. Ah, Tal vez porque muchos de estos sobres no se han identificado correctamente. En contraste con el correo inglés, que fue muy importante, por supuesto, el correo francés, el correo americano, cada uno de los cuales usaba marcas distintivas y cobraba sus tarifas. La gran parte del correo por vapores españoles no tiene marcas distintivas ni tiene tarifas en particular que lo puedan identificar. Y a veces la única forma de identificarlo es por las fechas o, si tenemos suerte, por el contenido que lo menciona o por la indicación del nombre del vapor en el sobre. Esta charla no debe ser muy larga. Voy a cubrir principalmente de mediados de la década de los años 50, un periodo de 10 años más o menos. Este es un tema extensísimo, puede seguir hasta, qué sé yo, finales del siglo XIX. Pero esto nos va a dar una idea de la correspondencia interesantísima que generó el tipo los vapores españoles, el rol de los vapores españoles conduciendo a la correspondencia. Sin seguir ningún orden en particular, la correspondencia de la que tratamos pudo haber sido conducida por vapores individuales, es decir, que no pertenecían a una línea en particular y que no necesariamente seguían un itinerario fijo. Los vapores de compañías navieras españolas, basadas tanto en Cuba como en España, eh, que sí seguían un itinerario y en varios casos operaban bajo contrato o bajo subsidio del correo cubano y por vapores militares, tanto vapores de guerra como vapores de transporte de tropas, los cuales estuvieron activos principalmente en los primeros meses de 1862 durante la invasión europea de México. Aquí les ilustro los puertos principales de esta región, Veracruz y Tampico, por supuesto. Y aquí les enseño un extracto de las condiciones impuestas por el Correo Cubano para cuando concedieron el primer contrato a la línea de Antonio López, concedido en diciembre de 1865, comenzando en enero de 1866. Y lo importante que menciona es que se usarán buques de vapor. Las salidas de La Habana para Veracruz y Puerto Rico se fijarán con debida antelación, coordinando las salidas y llegadas con las salidas y llegadas de los buques de la línea transatlántica, porque muchas de estas cartas iban a Europa, eh, principalmente España, ¿no? Los buques serán de pabellón nacional, eso significa de bandera española, y los cascos podían ser tanto de hierro como de madera, pero sólidos y bien construidos, requiriendo para los dos destinados a la línea de Veracruz un tonelaje mínimo de 1.000 toneladas. Los vapores tardarán cuando más 6 días en cada viaje desde La Habana a Veracruz, tocando en Sisal y otros tantos a su regreso de Veracruz a La Habana con la misma escala. Y lo más interesante, en mi opinión, es el último punto. La empresa se obliga a conducir gratuitamente, bajo su responsabilidad directa, la correspondencia pública y privada entre los puntos extremos o intermedios de la línea. Y eso explica, en gran parte, por qué no se puede identificar bien esa correspondencia. Y, uh, y es todavía un misterio qué tipo de remuneración, qué tipo de, aparte del contrato con el correo, se recibía, o el mismo correo cubano. En las cartas de salida y llegada a Cuba sí percibían el porteo, pero en las cartas en los puntos intermedios no podían cobrar
o las cartas de tránsito por Cuba, que les voy a enseñar varios ejemplares, no podían cobrar porteo. Pero así fue. Hay otras condiciones que no las he listado, que explican cómo el capitán del barco tiene que recoger y guardar la correspondencia, las medidas de seguridad necesarias, etcétera. El requerimiento de que lo entregue al correo, que lo recoja al correo, ese tipo de cosas que son obvias. Y aquí les muestro varios anuncios en el periódico El Diario de la Marina de La Habana, un periódico valiosísimo, determinando salidas, llegadas, las líneas de vapores, etcétera. Y estos anuncios mencionan el recorrido entre Cuba y el seno mexicano por vapores individuales o por vapores de líneas navieras, ¿no? Y aquí mencionan el vapor México, que también hizo viaje a España, el vapor Unión, y los puertos de Sisal y Veracruz. Y aquí para los que no salieron bien en la materia de geografía en la escuela, les recuerdo dónde están los lugares que vamos a tratar principalmente en esta charla. La Habana, obviamente, en Cuba, y el puerto de Sisal, que sencillamente es un puerto, era el puerto principal de la ciudad de Mérida en esta época, a mediados del siglo XIX. Posteriormente, durante este siglo, Mérida construyó un puerto más moderno y más accesible, un poco más cercano a la ciudad, justamente al norte y al este de Sisal, llamado Progreso. Pero Progreso, bueno, era algo artificial, no había ciudad, no había asentamiento ahí. Y por supuesto Veracruz, el puerto más importante del Golfo. No sé si ven mi cursor. El puerto de Tampico, el segundo más importante, y el puerto de Tuxpan. ¿Por qué el puerto de Sisal? Aparte de ser el principal puerto de entrada y salida a Mérida, la región era famosa por la producción de enequén. Abajo están las ruinas de una hacienda enequenera. Y esta es la planta llamada agave sisalana, de la cual sus fibras se usaban para producir soga. Yo toda mi vida he usado soga de sisal hasta que las sogas sintéticas empezaron a suplantarla, pero tenía una importancia comercial muy grande. ¿Por qué Tuxpan? La verdad es que no he podido determinar por qué se incluyó a Tuxpan o Tuxpan, aparte de ser el puerto directamente más cercano a la Ciudad de México. No sé qué tipo de importancia comercial tenía. También, posteriormente, en el año 57, fue donde Fidel Castro, desgraciadamente, compró el buque Granma y salió desde Tuxpan para invadir a Cuba y empezar la Revolución Cubana, pero eso ya es otra historia. Voy a mencionar brevemente dos personajes importantes envueltos en las comunicaciones españolas en transatlánticas y en el Caribe. El primero fue Ramón de Herrera, que desde muy joven, nacido en el norte de España, en un pueblito de La Mortera, a los 17 años se fue a Cuba y fue muy ambicioso y trabajador. Pronto empezó a trabajar en compañías navieras y en 1850 fundó la compañía Vapores, Correos y Transportes Militares, conocida popularmente como Vapores Herrera. Y esta línea principalmente transportaba tropas dentro de Cuba, ¿no? Entre Santiago, Guantánamo y otros puertos. Posteriormente crea la empresa de vapores españoles. Esta empresa tiene diferentes nombres en diferentes anuncios. Le estoy mostrando el nombre más largo. Empresa de Vapores Españoles Concesionaria de las Antillas y Seno Mexicano. Eh, lo de concesionaria indica que hay una concesión del gobierno o del correo, aunque no hemos visto ningún contrato. Y mira que hemos investigado esto. Inclusive he recibido ayuda de José Antonio Raiz, que es un investigador de primera clase en Pamplona, y no ha encontrado ningún contrato para la conducción del correo en el Caribe hasta el año 1866, y ese fue a la línea de Antonio López, no a la de Ramón de Herrera, aunque posteriormente Ramón de Herrera sí consiguió otros contratos para el correo en el Caribe. No tuvo hijos y sus sobrinos, tres sobrinos, continuaron la compañía por muchos años. Se llamó Sobrinos de Herrera. Este individuo fue una persona destacadísima en la sociedad cubana, fundó el Banco Español de La Habana, fue alcalde de La Habana, fue senador del Reino y eventualmente se le concedió el título de Conde de la Mortera.
La otra persona importante es Antonio López, que comenzó de joven, vivió en Cuba, se mudó a Barcelona posteriormente y comenzó en el año 1856 a 57 una línea de vapores, principalmente en el Mediterráneo, llamada Antonio López y compañía. En 1861 comenzó a hacer viajes de vapores a las Antillas y en el 1866, en enero, consiguió el contrato para conducir la correspondencia al seno mexicano. Fundó el Banco Hispano Colonial, eventualmente se fundó la Compañía Transatlántica Española, posteriormente conocida como la Compañía Transatlántica, que fue importantísima, hasta bien entrado el siglo XX estuvo activa. Se le concedió el título nobiliario de Marqués de Comillas. Quienes han ido a Barcelona habrán visto la Plaza de Antonio López, que hasta hace unos años tenía su estatua, pero investigaciones recientes confirman que era un negrero. Y la opinión popular fue tal que removieron su estatua, aunque todavía sigue con la plaza nombrada Plaza de Antonio López, no hay ya una imagen del individuo. Pero bueno, aquí brevemente les menciono las tarifas de correo que aplican a algunas de las cartas que les voy a enseñar, eh, obviamente por buques españoles. Desde que estuvo el sello disponible, las primeras tarifas marítimas del Caribe fueron medio real de plata fuerte por cada media onza. A partir de septiembre del 59 se subió al doble, un real de plata fuerte por cada media onza. Desde España a las Antillas, inicialmente fue de un real de vellón por cada media onza y después la moneda cambió. No voy a entrar demasiado en eso para no dilatarme. Y para el correo extranjero de llegada a España, a partir del 1 de mayo del 55, era 4 reales de vellón por cada cuarto de onza. No media onza, sino un cuarto de onza. Aquí les muestro un par de ejemplares. Estas cartas y los anuncios de vapores comienzan a aparecer a mediados de la década de 1850. A veces la información es incompleta. Aquí les muestro dos cartas llevadas por el vapor español Unión. Aquí tengo un recorte del anuncio del correo cubano que indica que se recibirá en esta oficina la correspondencia pública y de oficio que haya de conducir a Cizal y Veracruz por el vapor de correos español Unión. Esto es en el año 1850. O sea que desde relativamente temprano este vapor estuvo activo. Este vapor eh, eventualmente sus boilers, su caldera, reventó cerca de Sisal y se murió mucha gente de la tripulación. También se ha descubierto que este vapor, disculpen, fue usado para la trata de esclavos también. La carta de arriba fue enviada en mayo del 57 por este vapor de Veracruz a La Habana. Al llegar a Cuba se le puso la antigua marca Indias por falta de otra marca y fue tasada a 3 reales de plata fuerte la tarifa para Centroamérica, México y Centroamérica, para una carta sencilla de hasta media onza. La segunda carta fue un poco más tarde, en el 60. Ya los sellos se usaban en Cuba a partir del 55 y la tarifa ya había subido de medio real en el 55 hasta un real en septiembre del 59, por lo cual esta carta doble fue franqueada con 2 sellos de un real, dirigida hasta Veracruz. En Veracruz fue tasada la tarifa de llegada de 2 reales de plata. Mucha correspondencia a Veracruz, aunque probablemente fue tasada, no necesariamente muestra marcas de tasa. Y yo pienso que posiblemente eso sucedió porque los recipientes de las cartas generalmente eran personas, comerciantes prominentes y pudieron haber tenido un abono con el correo o pudieron haberlo pagado inmediatamente y no dando tiempo a ponerle la marca de tasa. No fue necesario. Aquí hay un par de cartas interesantes. No es común enviar cartas prefilatélicas a partir del 56 en México. Y estas son 2 cartas enviadas de Mérida a La Habana, la de abajo sin fecha, la de arriba en octubre del 61, franqueada localmente en Mérida. ¿Cuál es el franqueo? Probablemente era de un real, el franqueo del puerto,
no tengo la parte de atrás del sobre que a veces indica cuánto se pagó. Y similarmente a la anterior fue tasada 3 reales al llegar a Cuba, pero se le puso la marca Indias con I latina en vez de la antigua marca Indias con Y. Y esta carta tiene exactamente las mismas marcas, pero fue tasada a 10 reales. La progresión de pesos era 3 reales sencilla, 4 reales doble, 6, 8, 10. O sea que esta era una carta quíntuple. Y no pongo el peso porque en el año 58, más o menos, aunque no hay documentación, se puede deducir por la correspondencia de llegada, en vez de unidades de media onza, se empezó a tasar la correspondencia en unidades de 10 gramos o un tercio de onza. Eh, eh, por eso no puedo asegurar el peso exacto. Y esta carta tiene una información interesantísima y muy poco usual. Aquí tiene el 10 reales y aquí una indicación, 10 reales pagados por el señor Calzadilla. Calzadilla es el destinatario, Federico Pérez Calzadilla, que es muy interesante que tenga las marcas de pagos. Hay muy pocas cartas cubanas, generalmente en el correo interior, que indican ese pago de una tasa previamente calculada. Y en este caso, no he podido determinar qué tipo de vapores llevó esta correspondencia a Cuba. A veces hay números en el diario de la Marina que están ilegibles o que faltan. Tendría que buscar diarios locales mexicanos que no he tenido el tiempo para hacer. Y aquí vemos un par de cartas de Cuba a México en el periodo temprano, ¿no? A fines de la década del 50, principios del 60, con sencillamente la marca de llegada a México, CISAL, y la tasa a cobrar por al destinatario, 3 reales en este caso, 2 reales en la carta de abajo con la marca CISAL lineal que se usó desde la primera década del siglo XIX. Y esta carta tiene un cuño interesante del remitente, Santos Villaverde. Santos era el primer nombre. Era un comerciante prominente que como agente encaminador se encargaba exclusivamente de manejar correspondencia con la península de Yucatán y es el único encaminador cubano que se conoce que haya tenido 4 cuños diferentes de marca de agente encaminador. Estuvo activo desde finales de la década del 50 hasta finales de la década del 60. Y aquí hay 2 cartas franqueadas con sello por 2 vapores españoles. Afortunadamente tienen el nombre, pero no se podría deducir por las fechas. La de arriba fue una carta que los cubanos determinaron que era de peso cuádruple, pero en Veracruz a veces había pequeñas discrepancias, fue tasada como de peso quíntuple. Fue enviada por el vapor Cuba, como lo indica aquí, en diciembre del 62 a Veracruz. Acuérdense que ya en esta época Veracruz estaba en manos de las tropas francesas. Y la de abajo fue de La Habana a Veracruz por el vapor México. Ya este vapor era de la línea de Ramón de Herrera. Una carta sencilla. Como ven, no tiene marcas de tasa, aunque es muy probable que fue tasada al llegar a Veracruz, aunque carezca de marcas. Y aquí hay un par de ejemplos de correspondencia transportada por buques militares, por vapores militares. La de arriba es una pieza importantísima, el único uso en sobre que se conoce del sello de medio real de plata fuerte cubano en México durante la ocupación española. En una carta doble, salida el 6 de marzo del 62, aquí está equivocado, ¿no? Puse de La Habana, es de Veracruz a Barcelona. Fue de Veracruz a La Habana por el vapor de guerra Blasco de Garay y de ahí se puso a bordo de un buque de la compañía de Antonio López, el Correo Tajo, que lo llevó hasta Cádiz y de ahí a Barcelona. Una carta pagada por completo, una carta doble. Acuérdense que la tarifa en aquella época era 1 real a partir del septiembre del 59 por cada media onza. Esta carta franqueada 2 reales. Y esta carta, en el sentido contrario, por un transporte militar. Se conocen como 6 cartas, por lo menos yo he visto, por diferentes transportes militares que llevaban tropas de España por vía de La Habana hasta Veracruz durante los primeros meses del año 62. Y este por el vapor Álava, de La Habana a Veracruz, una carta doble nuevamente. Al llegar a Veracruz fue tasada 2 reales por ser una carta doble. Y estas cartas se las he enseñado anteriormente.
No he podido determinar por dejarlo todo a última hora qué vapores exactamente la condujeron desde México hasta La Habana y desde La Habana hasta España. La de arriba, salida en el 56, en octubre de Oaxaca, con un franqueo de un real hasta Veracruz y de Veracruz por un vapor español hasta La Habana. En La Habana fue recibida por un fechador de La Habana, fue tasada a $2. La nueva tarifa a partir del año 55 en Cuba para cartas sin pagar de Cuba o de las Antillas a España. Pero al llegar a España fue supersedida o tasada a $4, que era la tarifa para una carta sencilla de hasta un cuarto de onza procedente del extranjero. Pudo haber sido la misma tarifa, aplicaba para cartas de España, perdón, de Inglaterra, de Rusia, de Estados Unidos, una tarifa general de Argentina, por ejemplo. O sea que se tachó el 2 y se le puso la marca de $4 al llegar a Cádiz. Y esta carta es similar, pero en Cuba sencillamente se le puso 2 ceros, indicando que no debía ningún porteo en la isla, porque no había manera de cobrarlo, porque la carta iba directo a España. En España fue tasada nuevamente $4 como una carta sencilla, saliendo de la Ciudad de México. Y aquí hay un par de cartas interesantísimas. Ahí he visto, qué sé yo, docenas de este tipo de cartas. A partir del 63, España empezó a usar este tipo de marcas para la correspondencia del extranjero, con el texto de administración de cambio de diferentes puertos. Hay más de media docena de puertos que lo utilizaron, hasta, a veces hasta los años 70, con la tasa a cobrar en el centro. Eh, Acuérdense que en esta época la tasa española era de $4 por cada cuarto de onza. Eh, o sea que esta carta eh, de arriba fue franqueada $4 desde México hasta Veracruz, transportada por el vapor Barcelona, como ven aquí arriba, y al llegar a Cuba fue entregada a un vapor de la línea de Antonio López, el Infanta Isabel, que la llevó hasta Cádiz. Y aquí al llegar a Cádiz se le puso la marca de administración de cambio, $8 de tasa, y fue enviada hasta Madrid. El destinatario pagaba esa tasa. La carta de abajo también fue llevada por el vapor Barcelona, lo sabemos por la fecha, aunque no lo indica el sobre por fuera. eh, y fue una carta de alto peso, franqueada $8 desde la Ciudad de México hasta Veracruz, y de Veracruz fue por el vapor Barcelona hasta La Habana, y de ahí por el vapor Ciudad Condal de la línea de Antonio López hasta Cádiz. Pero no bajó en Cádiz porque cuando había epidemias en este puerto, el vapor seguía directamente hasta Vigo, en el noroeste de la península ibérica. Como ven, esta carta tiene la marca de administración de cambio de Vigo, $16 de vellón a pagar en España por el destinatario, y un fechador de Vigo también, muy bonito, en Pontevedra. Estas cartas son interesantes, como les dije, he visto más de una docena, la mayoría de las cuales no tienen ninguna indicación del barco que las llevó. Y aquí hay un par de cartas en el sentido contrario, de España a México por vía de La Habana. La de arriba salió en el año 57 desde Santander a Guadalajara, por vía de La Habana. Al llegar a Veracruz, es fácil determinar los vapores, pero como todo lo dejo a última hora, no pude buscarlo antes de preparar la charla. Fue hasta La Habana, donde se puso a bordo de otro vapor español hasta Veracruz. En Veracruz recibió la marca de fecha, y de ahí fue hasta Guadalajara, donde fue tasada a $2. La carta de abajo fue del 66. Ya había cambiado la moneda a céntimos de escudo, y esta carta fue de peso triple. Fue similarmente por vapores españoles hasta La Habana y por vapores españoles hasta Veracruz, y de ahí por tierra hasta la Ciudad de México, donde fue tasada $6 de plata. Ah, Hace tiempo yo pensaba que la marca Franco, que inicialmente fue utilizada por la empresa mercantil de Correos Marítimos de La Habana en la década de los años 40,
y fue adquirida o cedida al Correo Cubano en mayo del 51, cuando la empresa cesó sus operaciones. Necesariamente indicaba el pago previo, pero ahora pienso que no es así, que sencillamente en algunos casos se utilizaba para indicar el pago, pero en otros casos era sencillamente aplicaba para indicar que no debía porteo en tránsito por Cuba. Ah, y aquí les muestro un par de ejemplares muy interesantes de correo desde México a los Estados Unidos por vapores españoles hasta La Habana y de ahí por vapores americanos hasta su destino final, en este caso Nueva York. La carta de arriba proviene de un archivo muy interesante que les recomiendo visitar, que se llama Scrap. Scrap es papel de sobra, ¿no? Papel para botar, desechar. Y este es un repositorio de sobres, todos de la correspondencia Landman and Kemp, que se le ha donado a la United States Philatelic Classic Society, que tiene un website con esta sección, ilustrando los sobres con su contenido. Y eh, como ven, se le ha cortado el sello mexicano. En este caso, hay cartas de todo el mundo que le falta sellos o tiene algo roto. Eh, pero que desde el punto de vista de historia postal son muy útiles. Y ahí hay docenas de cartas tratadas de la misma forma, todas con la marca Franco de tránsito, dirigida a Nueva York. O sea que yo pienso que en estos casos, como la empresa, como los vapores españoles, como lo estipulaban las condiciones del correo cubano, no cobraba porteo. Estas cartas sencillamente no había manera de recuperar su ingreso y las traían sin ponerle ninguna marca, sin ponerle nada de tasa, hasta La Habana, donde se le puso el franco, o a veces no se le ponía nada. Pero hubo un periodo a finales de la década de 1850 y mediados de la década de 1864 en que hay mucha correspondencia, no solo de llegada a Cuba, con destino a Estados Unidos desde México, transportada por vapores españoles, sino algunas por vapores ingleses. De la misma forma, no había manera de cobrar la tasa de tránsito, por lo cual se les ponía la marca Franco o sencillamente se reencaminaban por vapores americanos hasta su destino en Estados Unidos. Esta viene de la Ciudad de México, aunque no, perdón, de Veracruz hasta Nueva York, y esta va de Veracruz también con otro cuño diferente. Disculpen, este cuño se usó consistentemente en Veracruz desde abril del año 62 hasta enero del 67. Y esta carta va del 64 hasta Nueva York con el mismo tratamiento que la carta previa. En algunos casos se usaban los agentes encaminadores. Esta carta de arriba a la izquierda viene del depositorio Scrap de la US Philatelic Classic Society. Le falta el sello de la ciudad, puesto en la Ciudad de México, pero encaminada por Edmund Doisy y compañía en La Habana. Aquí se le puso explícitamente la indicación para entregar a Landman que Doisy y compañía la pusieron en un barco mercante, no en un vapor por contrato, por lo cual fue tasada 4 centavos como una carta de barco, no como una carta de vapor por contrato. La carta a la derecha va de Veracruz a Nueva York en el año 63, llevada hasta las manos del encaminador, Doisy y compañía, quienes la pusieron en un vapor americano con destino a Estados Unidos. Y de este tipo de correspondencia es relativamente abundante. Y aquí les muestro diferentes variaciones de cómo se manejaba. A veces tienen marcas de encaminador, a veces tienen el franco, a veces no tienen nada. Esta carta va de Veracruz en el año 65 a Nueva York por vía de La Habana. Y el correo cubano no le puso ningún tipo de marca ni identificación, sencillamente la puso en un vapor americano y fue enviada sin pagar hasta su destino. Esta carta, y esto cabe añadir, fue algo ilegal, ¿no? A menos de que haya sido llevada dentro de otra carta, no tiene marcas del correo mexicano, que era algo ilegal, pero ocasionalmente se llevaba a cabo. Esta carta de abajo tiene parte del contenido aquí, un membrete impreso indicando por vapor Veracruz, va de agosto del 65 hasta La Habana y de La Habana por un vapor americano hasta Nueva York. Aquí le cortaron el sello de Veracruz, puesto en Veracruz.
Un par de cartas más, como les dije, esta correspondencia es abundante, con dos cuños diferentes de los usados por Santos Villaverde, ambas de Yucatán, la de arriba de Mérida, la de abajo de Campeche. eh, eh, no tiene marcas del correo cubano ni tasa ninguna, sencillamente fue puesta al llegar a Cuba en un vapor americano, donde se llevó hasta Nueva York. Y aquí hay dos cartas del mismo tipo de correspondencia de México a Estados Unidos por vía de Cuba. La de arriba muy bonita y muy rara por el vapor Veracruz. Aquí tiene el cuño del remitente y un sello de las Águilas de Maximiliano franqueado en Veracruz, en agosto del 65. La de abajo es de la correspondencia Scrap, le falta el sello mexicano de Veracruz, y el remitente era el cónsul americano Hargus en Veracruz, que era un comerciante prominente. Indica el medio de conducción, el vapor Veracruz hasta La Habana. Aquí lo indica nuevamente el vapor Veracruz. ¿Qué más? Correo en el sentido contrario. Hay cartas interesantísimas. No me dio tiempo de escanear una que tengo con 3 sellos de 2 reales de la primera emisión de Antillas, que es sumamente raro en sobre, no solo, inclusive como sello suelto, pero es una tira de 3 que va de Nueva Orleans a México, por el vapor México. Aquí vemos como esta carta que va desde Nueva Orleans, llevada privadamente hasta La Habana, donde entra al correo el encaminador, aquí lo menciona, encaminada por C. Suárez y compañía, Habana, 16 de abril del 60. Le ponen los 2 sellos cubanos, pagando el porteo sencillo por vapor español en México hasta Guadalajara, y al llegar a México se tasa 3 reales por el porteo interno. La de abajo va del año 65 desde Nueva Orleans a Guadalajara, llevada privadamente hasta La Habana por mercaderes, comerciantes alemanes. Bussing y compañía en La Habana lo encamina poniéndole 2 sellos de 2 reales, perdón, 2 sellos de 1 real, una carta doble. Ya en esta época eh, el porteo era de 1 real, por el vapor Barcelona de la línea de Ramón Herrera por vía de Veracruz hasta Guadalajara. Una pieza muy interesante y nada común. Aquí les muestro 2 cartas nuevamente de México, dirigidas a México. La de arriba, de Nueva York, la de abajo desde La Habana, ¿no? Y esta fue encaminada en La Habana, llevada privadamente hasta Cuba, donde fue por un vapor español hasta Veracruz. La de abajo tiene un porteo muy raro, este sello de 2 reales del 65, perdón, del 64. No, ah, se conocen nada más que 3 ejemplares en sobre. Y este fue enviado, una carta de peso cuádruple, fue enviada por el vapor Barcelona desde La Habana hasta Veracruz. Ya en el 66 hubo un cambio de moneda, se eliminó el real y se empezó a usar el sistema decimal en Cuba. Fueron los céntimos de escudo. La carta de arriba fue una carta de peso quíntuple desde La Habana a Veracruz por el vapor Ciudad Condal. El vapor Ciudad Condal era de la línea de Antonio López. Llegó a Cuba en el 66, hizo un par de viajes a México y desde entonces fue utilizada en el correo transatlántico con Cádiz. Aquí vemos un anuncio de este vapor en el periódico cubano, Seno Mexicano, Vapor Ciudad Condal, anunciando los puertos de escalas, las fechas de salida, etc. Y la carta de abajo es algo similar, pero una carta sencilla de La Habana a Veracruz con el mismo sello de 20 céntimos de escudo. Un par de ejemplares más bajo la nueva moneda de correspondencia a México por vía de La Habana. La de arriba va de Barcelona a Tabasco, llevada privadamente hasta Cuba, donde fue Verde, quien le pone el sello y la envía por vapor español hasta Cizal y de ahí seguramente por tierra hasta Tabasco. La de abajo fue desde Nueva Orleans hasta la Ciudad de México, encaminada en La Habana, aunque no tiene la marca del encaminador en el frente. El encaminador le puso los sellos para un total de 20 céntimos de escudo y la envió por vapor español hasta la Ciudad de México por vía de Veracruz. Un par de ejemplares más
de correspondencia de México hasta La Habana, llevada privadamente hasta La Habana a bordo de vapores españoles. La de arriba fue enviada en enero del 60 desde Veracruz a Nueva York, manejada por alguna gente encaminador, quien le puso el sello cubano, la depositó en el correo local, esto no siempre era necesario, y de ahí fue puesta en un vapor americano que la llevó hasta Nueva York. La de abajo es muy interesante, ¿no? Enero del 56, todavía México no forzaba el pago del correo local en la correspondencia al extranjero, ¿no? No fue hasta la introducción del primer sello, del timbre de adhesivo, que eso empezó esa práctica se efectuó. Y esta carta fue manejada por el correo es mexicano en Veracruz, pero no tiene indicios de haber sido pagada. Previamente fue puesta en un vapor mexicano y manejada por el encaminador Noriega, Olmo y compañía. Noriega, Olmo y compañía eran consignatarios de la línea de Ramón Herrera y sale su nombre en muchos anuncios. Este encaminador le puso un sello, en aquella época era medio real solamente, un sello de Antillas. Se le puso el Baeza de la mano y fue enviada por otro vapor español hasta Cádiz. Tiene la marca aquí Cádiz de llegada. Se consideró pagada por completo. Algo que me parece interesante es que Correo Interior Mexicano, ya sea entre puertos mexicanos o del interior a puertos mexicanos o de puertos mexicanos al interior, también fue llevada por estos vapores españoles. La carta de arriba fue enviada desde Tampico, Veracruz, por el vapor México, como lo indica aquí, en el año 57. No sabemos si este vapor era el mismo que utilizó la línea de Ramón Herrera. Pudo haber habido varios vapores con el mismo nombre de diferentes líneas. Parece ser un vapor que en aquella época no hacía viajes con regularidad, sino depende de la necesidad de carga y pasajeros que tenía que llevar. Una pieza interesante que no es común. Y esta fue llevada por el vapor español Unión desde Mérida a Veracruz en el año 57. Como ven, la línea de vapores españolas no cobraba nada. Sin embargo, el correo mexicano he podido confirmar por qué vapor han sido llevadas, pero que lógicamente hace más sentido que hayan sido transportadas por la vía marítima que por la vía terrestre, por la facilidad que existía más larga y, y difícil. La de arriba va en el año 63 de Veracruz a Tampico, probablemente por el vapor Cuba, de la línea de Ramón Herrera. La de abajo va de Cizal a la Ciudad de México. No he identificado el vapor porque no sé la fecha exacta, pero esta fue seguramente por un vapor de la línea de Antonio López. El correo interior mexicano, aquí les muestro un par de ejemplares. El de arriba, desde Tuxpan a Veracruz, por vía marítima, completamente. El de abajo, desde Tabasco a Tampico, por vía de Veracruz, por tierra hasta Veracruz, y de Veracruz por algún vapor hasta Tampico. Les recuerdo que de haber sido esta carta manejada por vapores ingleses o franceses, bueno, los franceses no empezaron hasta mediados del 62, pero bueno, les da una idea. Las cartas tenían que haber sido pagadas de antemano un porteo altísimo, ¿no? Un chelín o 40 céntimos en caso de vapores franceses, mientras que por vapores españoles no tenían que pagar el porteo extranjero, sino solamente el porteo nacional en México. Una ventaja grande para los usuarios. Como les mencioné anteriormente, el primer contrato que conocemos fue otorgado en diciembre del 65 a la compañía de Antonio López y la línea de vapores españoles Correos de las Antillas y Seno Mexicano de Ramón Herrera se enfocó en la transmisión del correo en el Caribe, ¿no? Llegaba hasta Panamá, hasta La Guaira, hasta San Tomás, cubriendo Cuba, Haití, la República Dominicana, Puerto Rico, etcétera. O sea que transportó un gran número de piezas de correo y llevó a cabo una labor importantísima
pero como muchas de estas cartas no son fácilmente reconocidas, no se habla mucho de ellas ni se ha estudiado mucho. Bueno, aquí les muestro un anuncio del último viaje de un vapor de esta línea, el Moctezuma, que reemplazó el Barcelona a principios hasta enero del año 66. El último viaje, y aquí anuncia el primer viaje del vapor París de la compañía de Antonio López, también en enero del 66. Y aquí les muestro un par de ejemplares de esta correspondencia. La última carta que se conoce transportada por un vapor de la línea de Ramón Herrera en el seno mexicano es esta carta. El remitente no sabía que el Barcelona había sido sacado de circulación y que había sido sustituido por el Moctezuma, como les mencioné, les ilustré en el anuncio previo. Esta carta va desde Veracruz, desde Veracruz a Guanajuato por el vapor uh, um, Moctezuma. Y la de abajo va en el primer viaje del vapor París, como ven aquí en la esquina superior derecha, desde Cizal a la Ciudad de México, probablemente por vía de Veracruz o Tuxpan. Y las tarifas mexicanas de 2 reales de plata por un cuarto de onza y 3 reales de plata por media onza por una distancia de más de 16 millas. Y aquí hay un par de piezas interesantísimas. La de arriba va de México a Barcelona por vía de La Habana, desde Campeche, llevada por un vapor español hasta La Habana durante la invasión europea, donde fue manejada por Santos Villaverde. Y ahí el encaminador le puso 2 sellos de medio real, pagando la tarifa sencilla de 1 real, y la llevó a bordo de un vapor de la línea de Antonio López hasta Cádiz y de ahí a Barcelona. La de abajo es una pieza fascinante. Recuérdense que los franceses estaban ocupando Veracruz y esta carta fue llevada desde Mérida, como ven en el mapa aquí, hasta La Habana por un vapor español y de La Habana por un vapor inglés. El encaminador Santos Villaverde pagó el porteo inglés de un chelín, le pusieron la marca Peiras Habana, este es un sello de Mérida, de 1 real, la tarifa del puerto, y ahí la llevaron hasta Veracruz. Una pieza interesantísima. Como ven, a veces la distancia más corta entre 2 puntos no es una línea recta. Y aquí una carta muy interesante, la única que he visto desde Inglaterra, llevada privadamente hasta La Habana, donde fue manejada por un agente encaminador, y quien le puso los 4 sellos pagando el porteo doble de 2 reales por vapor español hasta Veracruz, el cual estaba bajo la ocupación francesa en aquel entonces. Ya en abril los ingleses se habían ido, los españoles estaban prácticamente fuera de México también. Como les mencioné anteriormente, a veces existen discrepancias en la determinación del peso de la carta. Esto fue tratada como carta doble por los cubanos, pero al llegar a Veracruz fue trazada como una carta triple. Y aquí les voy a ilustrar algo interesantísimo. Eh, Estos son 2 ejemplares de correo mexicano a Francia, que era un destino muy común. Pueden haber ido a Inglaterra también, por vapores ingleses. Y estos 2 ejemplares de Tampico. La carta de la derecha demuestra las cosas, las marcas típicas, ¿no? Estas cartas podían ser enviadas sin pagar, se depositaban, cartas enviadas a Inglaterra o países con los cuales Inglaterra tenía un convenio postal, como Francia, Italia, Suiza y otros, podían ser enviadas sin pagar. Disculpen. Esta carta fue puesta en la agencia postal consular británica en Tampico, le pusieron el fechador en el reverso como debía de ser. El remitente pagó la tarifa de 1 real del puerto, Santa Ana de Tamaulipas, y fue enviada sin pagar en valija cerrada por vapores ingleses a La Habana, a San Tomás, y de ahí por otro vapor inglés, eh, eh, directamente hasta Southampton y a Londres. En Londres se le puso la marca de llegada. Entonces fue por el Canal de la Mancha hasta Calais, en Francia, donde se puso en un tren que sorteaba la correspondencia y la llevaron hasta París y de ahí se distribuía a su destino final. Tiene la marca de contabilidad, Gran Bretaña, un franco 60, y es una carta triple. Esto es un 24 décimos a pagar por el destinatario. Era
8 décimos, como ven en la carta, por cada 7,5 gramos. El número aquí 16 indica el peso, 16 gramos. Eso indicaba que era más de 16 gramos o más de una carta doble, por lo que fue tasada como una carta triple. Cuando se le pone 8 era una carta doble, cuando se le pone 16 era una carta triple. Y esta es una carta sencilla, similar, pero tiene otro cuño diferente de Tampico en el año 63, unos meses más tarde, y tuvo el mismo tratamiento, fue enviada en valija cerrada hasta Cuba, San Tomás, Southampton, Londres. El único problema es que en Londres se le olvidó poner el fechador de llegada y la marca de contabilidad, pero de todas maneras fue tratada correctamente en Francia, tasada 8 décimos de franco para una carta sencilla. Esto es lo normal, qué sé yo, no he sacado cuenta, pero 90% de las cartas fueron tratadas de esta forma. ¿Qué pasa? Si no había vapores ingleses disponibles, ¿cómo se podía llevar la carta a su destino? Ahí es que entran los vapores españoles. Y les voy a enseñar un par de ejemplares fascinantes de este tipo de correspondencia. Esta fue enviada en octubre del 64. Evidentemente, los vapores ingleses llegaban a Veracruz al principio de mes. De ahí iban hasta Tampico. Se pasaban nada más que un día y volvían hasta Veracruz, de ahí de vuelta a La Habana. Y esta carta evidentemente no conectó con el vapor inglés, pero sí con el vapor español Barcelona. Y aquí vemos un anuncio de la empresa de vapor españoles, Correo de las Antillas y Seno Mexicano. El vapor Barcelona también se llamaba Paquete de Veracruz, los paquetes de la línea de Ramón Herrera. Y el paquete la llevó hasta Cuba, de ahí se puso en otro vapor de la línea de Ramón Herrera, que hacía el recorrido del Caribe. Fue por el Barcelona hasta La Habana, por el Pájaro del Océano hasta San Tomás, y de ahí se puso en un vapor británico, el Atrato, donde la llevó hasta Southampton y Londres, y tuvo el mismo tratamiento de una de las cartas previas. Pero tiene la marca de tránsito San Tomás. ¿Por qué? Porque no fue enviada en valija sellada como las dos previas que le enseñé anteriormente, sino que fue llevada por correo español hasta San Tomás, de ahí fue manejada por los británicos, donde se puso la marca de tránsito hasta San Tomás, y de ahí fue y tratada igual que las cartas previas. ¿Y qué ventaja había? Bueno, la línea de San Tomás a México, británica, solo hacía un recorrido mensual, mientras que la línea de vapores británicos entre San Tomás y Southampton hacía 2 viajes mensuales, o sea que si no llegaba en uno de los viajes, podía llegar en el otro. Y este fue el caso de este sobre interesantísimo. Y aquí una carta similar desde Tuxpan. Eh, Acuérdense que en Tuxpan no había vapores ingleses, o sea que la única opción era o la llevaban a Tampico o la llevaban a Veracruz de algún modo. Y en este caso la carta fue fue franqueada en Tuxpan, llevada por el vapor Barcelona hasta La Habana, donde se le puso la marca Franco que les mencioné anteriormente para cartas de tránsito, las cuales no había manera de cobrar la tasa española. Y de ahí fue por otro vapor, el vapor Cuba, también de la línea de Ramón Herrera, hasta San Tomás, y por el vapor de la Royal Mail Steam Packet Company, SEN, como ven, como tiene el sobre anterior, la marca de tránsito de San Tomás, que solo aparece en las cartas que iban fuera de valija, que no se ponían en una valija sellada en su origen en puertos mexicanos. O sea, estas son cartas interesantísimas que normalmente no habría manera de identificar que fue por un vapor español, excepto por estas son las pistas que tienen que saber para en un futuro identificar este tipo de correspondencia. Y yo creo que ya hemos oído suficiente. Quería darles una pequeña muestra de lo fascinante del correo español en esta región. En el correo del Caribe es sumamente complejo y más interesante todavía, pero ya será un tema para una charla futura. Les agradezco a las personas y a las casas de subasta que han contribuido de alguna forma u otra para esta charla. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la contesto. Muchas gracias, Jamil. Excelente presentación.
Muchas gracias a ustedes. Ok, preguntas o comentarios para Yamil. Por mientras, ahí tengo la mano en alto, Federico. Sí, bueno, buenas noches a todos y gracias, señor Curí. No sé si antes de esto quiere ir a tomar agua o porque lo vi, eh, quería saber si estaba bien. Y no, dos preguntas cortitas nomás. ¿Existe alguna forma de hacerse de alguna tabla de equivalencia de los reales, las onzas, los gramos? ¿Existe algo al respecto o simplemente se tiene, porque veo que inclusive había divergencia en la forma del peso y demás, o hay que valerse, como dijo usted, de la información que siempre se puede ir recogiendo de a poco y bueno, con lo que obviamente uno se puede manejar, ¿no es cierto? Sí, ¿Hay hay alguna? publicación, perdóname, Federico, sigue, Sí, ¿no? no, 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 eso más que nada. Sí, hay publicaciones que la mencionan, no hay una obra que yo sepa, ¿no? Que sintetiza todo. Por cierto, que las tarifas inglesas y francesas se pagaban en moneda local. La gente no tenía chelines o centimes de franco. Se pagaban en moneda local en especie, ¿no? En plata, a la equivalencia que calculaban en aquel momento, ¿no? A la convergencia de cotización. Ajá. Sí, pero hay publicaciones que sí mencionan las equivalencias, tanto inglesas como francesas como españolas. Que yo sepa, no hay una que toque a Englobe todo. todo. Hay un libro que en mi opinión es malísimo, lo debo tener por aquí. Un momento. No sé si lo ven. Bueno, malísimo porque es dificilísimo de interpretar. No quiero darle mala publicidad, ¿no? No sé si lo Ajá. ven. Sí, sí, Se se ve. llama la paridad de monedas en la historia postal. Y principalmente es de temas europeos, pero es ah, complejísimo, ¿no? Una cosa que hay que Sí, ser es que un no es fácil, de ¿no? matemáticas Porque, para entenderlo, en mi opinión, pero bueno, no, es útil para regiones alemanas, ¿no? Que había, qué sé yo, 7, 8 estados por donde pasaba la carta y cada uno le marcaba su tasa, ¿no? Pero que yo sepa, no hay uno así que sintetice todo de una manera fácil de interpretar, ¿no? sí, y por último, señor Curí, gracias por todo. ¿El agente caminador podía vender sellos postales? ¿Tenía sellos postales o se los daba, el que los compraba se los daba a él, Yo pienso que al sí. En destinatario? algunos casos, agentes encaminadores o comerciantes, como favor, tenían sellos extranjeros. En Cuba, San Tomás era común, ¿no? Que se pusieran sellos americanos en la correspondencia dirigida a Estados Unidos como un favor al destinatario porque no era obligatorio franquear las cartas. En Cuba existió eso también, pero no tanto como en San Tomás, por ejemplo, ¿no? Eh, Ah, eh, eh, Muchos agentes encaminadores o lo hacían como favor u otros llevaban la contabilidad del porteo de cada carta y ¿cómo se llama? Y reconciliaban las cuentas con sus contactos comerciales eventualmente, ¿no? sí, ahí se podrá también Ujú. establecer alguna diferencia en la disparidad de los criterios de qué es lo que cobraba. Quizá le cobraba una millonésima más, pero significaba en el montón un montón Sí, de plata, ¿no? yo creo yo creo que algunos sí cobraban. De hecho, se conoce bien que en San Tomás hubo dos compañías que eran por suscripción. Los comerciantes se suscribían y entonces las compañías enviaban las cartas a lugares donde no había un correo normal por cualquier barco que saliera, ¿no? Sin cobrar porteo, etcétera, pero bueno, se encargaba de alguien de dárselas al capitán, de darle alguna propina o algo para llevar las cartas, ¿no? Claro. Un tema muy interesante, ¿no? Inclusive se sabe que algunas líneas de vapores españolas tocando en San Tomás operaban, la compañía de Ramón Herrera en un periodo operaba por suscripción. O sea que ese es otro caso que no tienen las cartas marcas de porteo porque iban todas
en una valija y se llegaban a su destino final sin cobrar tarifas intermedias, ¿no? Mm, sí. Muchísimas gracias por todo y disculpen las molestias. No, no, ninguna molestia. Jaime. Jaime, Gracias, Yamil, por otra charla de lo más interesante y no deja de ser complejo todo. Eh, simplemente que, resolviendo una duda que presentaste en la charla, creo tener la respuesta de por qué los buques hacían la escala en Tuxpan. Y te lo Ajá. voy a, y te los voy a responder con una sola palabra, Ujú. vainilla. Ya veo. Esta es, Tuxpan está muy cerca de Papantla, que es el centro productor de vainilla más importante de México, y hasta 1841 el único en el mundo. Ujú. Entonces, debió de haber sido el apogeo del auge de la vainilla, cuando si querías vainilla la tenías que sacar de Papantla y de su zona. Ujú. Entonces, el problema con esa zona es que es muy difícil el tránsito en época de lluvia. Entonces, el puerto más cercano era Tuxpan. Ujú. Ahí nomás habría que verle sentido comercial al tener un barco llegando ahí periódicamente todo el año, cuando la temporada de la vainilla es una vez al año. Ujú. Pero en el siglo XIX, en el siglo XIX tuvo que ser vainilla, y ya hablamos del siglo XX, ya puedes añadirle petróleo. Pues mil gracias, ¿no? Eso definitivamente tiene que haber sido, ¿no? Muy bien. David, David, Yamil, muy buena charla. gracias, hombre. Yo siempre se aprende mucho contigo. Hoy quería compartirte una carta, a ver si me puedes ayudar. Supuestamente, a ver si la ven. ahí viene, ya llegó. ¿Se Sí. ve? Sí, ¿sabe? A ver, es una carta que sale de Cizal, aquí se ve la marca, y va a Campeche. Cizal y Campeche deben estar hoy en carro a 3 horas, a lo mejor en esa época estaba un día caminar en caballo, ¿no? Pero supuestamente esta carta pasó por La Habana, porque aquí arriba dice recibida y encaminada por M. Blumenkait o algo así en La Habana. ¿Será lógico? Sí, es posible. Y este sello, Eh, ¿qué dirá? El de 1,5 que viene como doble. lo que yo pienso es que no salió de Sisal, que la marca se le puso de llegada a Sisal y por eso tiene la taza. Vino de algún lugar pasando por La Habana, fue encaminada en La Habana, se puso a bordo del buque que iba de La Habana a Sisal, entró en el correo mexicano en Sisal, fue tasado a 1,5 y de ahí fue por tierra a Campeche. Esa es la explicación más lógica. Ok, y este como círculo que se ven dos círculos aquí. Sí, ¿Qué no creo que será? sea un circo, creo que son que el borde del cuño, ¿no? Tiene exceso de Y en tinta. medio, No creo que sea una marca circular, sino uno sencillo y un medio sencillo se le estampó y a veces el borde tiene exceso de tinta y se marcó parte del borde. Esa es mi opinión. pues tu opinión es que venía de algún lado, pasó por La Habana y se llegó a Cizal. De Cizal Y se de fue ahí, a por tierra, Campeche. exacto, exacto. Ah, ok. Muy bonita. No, no sabes el año, ¿no? Debe ser temprano, ¿no? No, bueno, por la manera de escribir no debe ser tan temprana, mediados de siglo por Como ahí. 1850 yo Sí, tengo. sí. Sí, pero he Gracias. visto cartas de La Habana con marcas de sisal desde 1802 o por ahí, ¿no? Una cosa. Bueno, coloniales hay otras, pero esta no es colonial, es muy posterior. Gracias, Yamil. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo, como te enseñé varias cartas de Cuba a México con la entrada por sisal, ¿no? Con la marca de sisal de llegada, no de salida, ¿no? De llegada entrando al correo mexicano, ¿no? Gracias. Hombre, a ustedes. Así que si se ponen a buscar su correspondencia, los mexicanos seguro que van a encontrar algo que haya sido manejado por algún buque español, ¿no? Que no es fácil de identificar de otra forma, ¿no? Ahí lo que falta es el porte mexicano. Bueno, en ese caso era 1,5. ¿Tú estás hablando del sobre que enseñó David? Sí,
Bueno, el 1,5 es mexicano, ¿no? De Sisal. 1,5 en esa época, no. Es que el medio casi no hay. Solo que haya sido, no, y ni eso, No, porque, medio porque no hay. el medio real era entrega local y, y, y impresos, pero no, 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 no se me hace familiar ese círculo con el 1,5. Sí, es un misterio para mí también, pero es del mismo color de la marca lineal de Sisal, o sea que se puso igual a la llegada, ¿no? No, no entraría ahí el medio real de propina para el capitán. Pero ese va por fuera, no lo sellaban. Y si fuera de Sisal, a Campeche hubiera tenido que pagar dos Todos. reales. Mm. Hay que estudiarla un poco más. Sí, es un misterio, pero hay que ponerse a investigar, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mm, Te Yami, recomiendo, sí, David, te perdón. recomiendo, David, no lo tengo a la mano, que cheques el Chatques. Y Campeche tiene todo el juego de, Mm. de canceladores numerales. Checa si el uno y el medio eh, son los que reporta Chatques. Y si es eso, se lo pusieron en Campeche y el círculo, no sé. Y déjame preguntarte, ¿estás seguro que la fecha es del 50 o posterior? No, 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 no está escrita la fecha. Porque acuérdate que en el 56 por ahí, no había una Sí, sobretasa de 50% del porteo en las no, cartas pero de más de 16 leguas, ¿no había algo así? sí, exactamente. Acabas de probablemente de encontrar la razón. Es primera tarifa. Ujú. Entre agosto y diciembre del 56 sí había medios reales. Y Sí, esa pudiera ser la razón de una carta doble. sí, es posible. La Hubiera, multa hubiera, del 50%, sí. Ujú. si hubiera cobrado un real en lugar de 2 reales y el medio es por el exceso de peso. Ujú. Por la distancia, por la distancia. Ujú. Sí. Ujú. Pues Y, mira, en ese espacio de tiempo entre agosto y diciembre del 56 sí pudo haber sido 1,5 reales. qué bien, muy bien. Ernesto, Listo. no Tu se te oye, micrófono, Ernesto. Ernesto. Ya, Ahora sí. felicidades, Yamil, como siempre. Gracias. No sé si me puedas hacer favor de ponerme las cartas que van dirigidas a Guadalajara ¿Cómo no? para hacer captura de pantalla. Sí. Una de ellas creo que va dirigida a Kunhardt. Sí, sé de muchas otras, pero deja ver. A Cunard, a comerciantes alemanes, obviamente. Es correcto. Estas, eh, había correspondencia importante a mercaderes alemanes. Esta fue a Bussing, otro alemán, pero en Veracruz. Esta fue las dos a Cunard. Blum, Cunard. Ok. Sí, no, la cosa es que yo tengo cartas, pero de Teodoro. Me imagino que es hijo de él. Mm, sí, pero esto parece ser la firma, puede haber sido, ¿no? Porque la firma de Blum y Cunard puede ser Teodoro Cunard y alguien Blum. No sé. O hermanos o padre e hijo. Ujú. Pero Es esto lo que quería ver. pueden ser Gracias. dos apellidos, ¿no? No necesariamente. Bloom me parece que es apellido, no nombre. Pero bueno, está bien. Muchas gracias, Yamil. A ti, hombre. ¿Cómo no? Guillermo. Blume, termina en E. Blume significa flor, Ujú. Pero no es nombre, es apellido normalmente, ¿ah? Heinz. apellido. Sí. Muy curioso, aquí en Chile incluso se cambió a Flores. Ah, caray. Sí. Bueno, quién sabe si fue un español que fue a Alemania y se lo cambió de Flores a Blume. Este, eh,
Sí, me parece que es la firma, ¿no, Ernesto? No, no es el nombre, el primer nombre, sino es los dos apellidos de la firma de Pérez y González y compañía, algo así, ¿no? Ujú. Guillermo. Ok, pero no es muy común que aparezcan los dos apellidos, ¿no? La correspondencia que yo tengo es Cunhard, nada más. Teodoro Cunhard. Sí, no, pero seguramente yo tengo correspondencia. En Matamoros estaba la firma de Droge Odling. No, perdona la mala pronunciación, Heinz. ¿Cómo se pronuncia? Droge Odling. Odling. Drogue, no sé cómo se escribe. Droege. Ah, Drogue. Droge Odling. No, dos apellidos. O sea que sí, yo conozco y en Cuba había varias firmas alemanas con dos apellidos también, ¿no? Dime, Guillermo, perdón. No, no, yo nada más, bueno, primero que nada, súper interesante, muchas felicidades como siempre, Yamil. Yo nada más, tal vez ahondar un poco sobre el tema del scrap de es la American Classics, ¿cómo es? US Philatelic Classics Society. US Philatelics Classic Society realmente es una fuente impresionante. Es una pena que le hayan cortado los sellos, pero todas las cartas prefilatélicas que hay que se pueden consultar en línea es una cosa espectacular. O sea, sobre todo de México ha de haber centenares. O sea, si El Salvador había varias docenas, debe ser una cosa espectacular, ¿no? Del Caribe, de Sudamérica, interesantísimo, ¿no? Sí. Vale la pena, los que están interesados en la historia postal de la mediados del siglo XIX, esa es una fuente de información muy útil. Ujú. Aquí está la página. Es una cosa espectacular. Y el Aquí está otro la tema lista. también es bueno, ahí está la lista, pues ve México. Espérate, voy a bajar, voy a ¿Tú bajar. nos puedes mandar Ajá. ese link, Mauricio, por favor? Al chat. Ya lo coloco en el chat. Ok. De Colombia nada más que hay 197, Manuel, así que Pocas, no esperes que es pocas. un archivo inglés de los que... Ah, mira, por lo menos hay algo de Honduras, pero bueno, De una. México solo hay 491 para que Ah, vean. bueno, mira, tienes para entretenerte. La pregunta es, ¿por qué le quitaron las estampillas o quién se las quitó? Un Acuérdense que coleccionista, ¿no? Ignorante. no se guardaba, antes no se guardaban los sobres, solo se guardaban las estampillas. Entonces, ¿Sabes qué? Que el archivo tuvo una historia medio azarosa y el archivo lo dividieron. Entonces las cubiertas son las que se pueden ver aquí, pero la correspondencia tal cual se la vendieron al Hagley Museum de Delaware, que es donde empezó DuPont. O sea, la casa original donde empezó DuPont hace 210 años o no sé cuánto, ellos tienen la correspondencia que venía en estas cartas. Mm. Bueno, pero están escaneados el frente, el reverso y el contenido de estas ujú. cartas. O sea que Ok. eh, a veces es muy útil porque no tiene nada afuera y adentro te dice el nombre del vapor o las circunstancias en que se vivía en ese momento, ¿no? Hubo un coleccionista en Colombia que le echó el cuento a unas tías, abuelas, con correspondencia del siglo XIX muy importante, de un político colombiano muy importante, y le decía a sus tías, abuelas, que lo importante era el contenido, no el frente de las cartas, y se quedó con todos los sobres. Entonces, la- los contenidos ya están guardados en un archivo, pero todos los sobres fueron a dar a su colección. Sí, bueno, yo he visto en muchos archivos americanos correspondencia importantísima, ¿no? De Nueva Orleans a mediados del siglo XVIII, que todo lo único que se conservó fue el contenido, no el sobre exterior, lamentablemente. No, pero cientos de cartas increíbles, ¿no? De cualquier rincón del mundo sin la cubierta. Mm. Ahora descubrí en la correspondencia de La Perla como unas 12, 14 cartas, un poquito pues tarde, pero dirigidas a los correos mayores en España, de sus parientes y sus amigos en Lima a España, pues que nunca llegaron a su destino, pero está con los contenidos y estoy mirando esos contenidos con mucho detalle, muy interesantes, eh, al, a los que negociaron
la finalización del Correo Mayor del Perú. Sí. ¿Y cuándo van a poner online los escáneres de los sobres? Manuel. Eso por ahí, el proyecto va hasta el 2034, así que tú tienes tiempo para verlo, Yamil. Bueno, quizás Mauricio será el único que aguante. No, y hay un tema ahí de colaboración, porque como que firmaron un acuerdo con una institución alemana y, por ejemplo, yo pregunté eso en la Royal hace 2 años y a una persona de la Biblioteca Británica y me dijo que, por ejemplo, ellos no tenían acceso porque habían firmado un acuerdo con una institución alemana, pero Sí. el No, que no, quiera saber más detalles, es, pregúntenles a ellos. eso es cierto. Hay un fondo como de 6 o 7 millones de euros para digamos, la reparación y no la digitalización, porque ellos no digitalizan, sino el fotografiar todas esas 160.000 cartas, pero es un proyecto que va hasta el año 2034. Y poco a poco han ido subiendo a la página web que se llama pricepaper.de, y ahí puedes consultar lo último que han subido. Hay parte española, pero todavía van hacia 1740 por la guerra de Jenkins y la de Sucesión los austríaca. Austrias. Y ya de para adelante nada. Por ejemplo, los de La Perla me dijo mi amigo allá del archivo que los están terminando de fotografiar y que en un par de meses pues estarán listos. Ahora, ¿cuándo los suben? ¿Quién sabe, no? Eh, pero sí están en ese trabajo. Es que es demasiado, demasiado trabajo. Y eso que trabajan en Alemania y trabajan en Kew Garden. Pero es muy extenso el trabajo. Y ellos son como buenos empleados públicos, pues eso no tienen afán, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que la frontera en la filatelia actual es archivos, ¿no? Archivos, periódicos, que revelan cosas muy interesantes. La cuestión es quién tiene el tiempo de... Sí, hay que hacer un poquito vago para esa Sí. vaina. Yo estoy recopilando las fechas de salida, pero lo que pasa es que, bueno, en un libro, en un futuro, yo a este paso, 25, 30 años lo terminaré seguro. Eh, la itinerario de los vapores españoles en el Caribe, Océano Mexicano, lo que pasa es que había docenas de líneas de vapores. Las principales, la de Antonio López, la de Ramón Herrera, pero había otras de cabotaje o que existieron por un par de años, ¿no? Haciendo viajes entre, qué sé yo, Puerto Rico y Cuba, parando en Santo Domingo, Haití, Cuba y Panamá, que todavía no he visto una carta de esa época, ¿no? Cuba y Venezuela, ¿no? Ese tipo de cosas. Pasando por una docena de puertos intermedios. Pero A bueno, Argentina no venía nada, ¿no? eh, bueno, desde el 65 al 75 hubo una línea de vapores, la americana, desde San Tomás, parando en varios puertos brasileños, y de ahí por vapores ingleses o franceses en raros casos, hasta Argentina. O iban por el Atlántico 2 veces, ¿no? De Argentina a Londres o a Saint-Nazaire y de ahí al Caribe o a Estados Unidos, ¿no? No era fácil llegar hasta allá, ¿no? Sí, sí. Yamil, pero Ujú. con relación a esas cartas que le mostraste a Ernesto, déjame compartir aquí la pantalla. A ver si lo encuentro aquí. Sí, Las, el las, nombre es la empresa. sí, sí, o sea que 2 apellidos, ¿no? Sí, Ah, qué bien. y empresa en donde participó Teodoro Cunha. Participó en estas. Sí, o sea que tuvo varias, ¿no? Tuvo Ujú, varias no, asociaciones a diferentes, un bueno, montón, o sea, era socio de todo esto, o sea, que era sí, no, importante no, pero en conversar. diferentes lugares, ¿no? Sí, Pudo haber sido, ujú, Está sí, Enrique Blume. Blumen, sí, sí. sí.
Ah, qué bien. Gracias. Muy De nada. interesante. Él fue uno de los principales mecenas de cultura en esa época en Guadalajara. Él financiaba la ópera en el Teatro de Gollado, dentro de lo que pude averiguar sobre Teodoro Cunhard. Y era dueños de minas de oro aquí en el estado de Jalisco. La correspondencia que se conoce de la costa de Jalisco hacia Guadalajara era del administrador de la mina hacia Guadalajara. Mm. Sí. No, otra cosa interesante es el trasfondo histórico del individuo, de la compañía, Ujú, como este hombre, ¿cómo se llama? El peruano Malpica, Carlos Malpica, que ha hablado de la chambre, ¿no? ujú. Eh, muy interesante la historia familiar, ¿no? No veo más manos en alto, Yamil, así que nuevamente felicidades por tu charla, muy interesante. Bueno, hasta Gracias, la Luis. próxima. Muchas gracias. Gracias a Buenas ti. noches. Buenas noches. Gracias. Y, y